No surgió de casualidad la posibilidad de un reportaje con él, porque justamente cuando llegué acá a Paraguay estaba en discusión la posibilidad, inclusive fue inminente una noche, la posibilidad de que se hiciera un juicio político, lo cual, digamos, habría podido disparar una doble acefalía, que bueno, que decías que en este momento quizás si uno abriera las urnas, un personaje de estas características y que tiene tanto anclaje, sobre todo en los sectores populares más bajos, quizás si él tuviese algún encuadre político más, digamos, más simpático con el sistema, quizás podría ganar una elección perfectamente. Yo los veo después de algunos trabajos que hice en otras oportunidades, sobre todo uno en el 2016 en Estados Unidos, como que te veo que estás muy en sintonía con los vientos de época, en el sentido que aparecen toda una cantidad de movimientos, no sé si llamarle de indignados, de gente que está como crispada con la política, y por supuesto la política ha hecho ensayos para hacer frente a eso. Bueno, yo interpreto el mundo de una forma diferente. Vos estás hablando de política. Sí. Y yo me autodenomino un religioso. Yo hago religión, no hago política. Ah, bien. Soy puro dogma. Es una religión cívica, donde catequizo todos los días. Y de hecho soy un termómetro de los paraguayos que viven con menos de 10.000 guaraníes por día, lo que equivalen a $1 y centavos, $1.30 más o menos, que constituyen el 42% de la población paraguaya, que son los marginados. Se convierten en lúmpenes, como decía Marx. Viven de la caridad y de los desechos de una nomenclatura. Y en las ciudades, otra vez. Y se convierten en Paraguay en lo que se llaman los motochorros, con los cuales cargan las cárceles, que es un gran negocio. Porque acá tenemos 17.000 presos en 15 establecimientos civiles. Hiciste referencia a 3 o 4 palabras que me quedaron dando vueltas, que era, hablaste de religión, hablaste de gente que vive con ingresos menores a 10.000 guaraníes, creo que mencionaste la palabra, y a mí, yo te digo, siento, podría pensar yo de que vos estás interpelando, como que estás apuntando a la silla vacante que quedó de Lugo, algo así. Yo apunto a algo más trascendente. Apunto, y no es modesto mi deseo, que me entierren en el Panteón Nacional de los Héroes. Pero no por haber sido presidente, por haber parido la nueva constitución para inaugurar la república en un estado feudal. Porque acá son 60.000 personas que tienen el 90% de las tierras cultivables. Nunca hubo una revolución social en Paraguay, hasta hoy. No se hizo la revolución francesa acá. Claro. Hay ciertos íconos a través de los cuales yo hago que la gente entienda lo que deseo. No yo, el movimiento Cruzada Nacional. Pena de muerte a los que roban al Estado. Esa historia de los derechos humanos, y esto no es porque yo sea de derecha ni de izquierda, es un negocio. Yo he estado 29 veces preso, en 4 penitenciarías ya. 2, unificar las fuerzas públicas en una sola. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una con 10.000 hombres eficientes,
No, hoy en donde tenemos 27.000 y 17.000 en ambos lados y consumen 3.000 millones de dólares al año, que es prácticamente el 30% de los ingresos de este país. Y por último, eliminar los partidos políticos. En la propia Constitución paraguaya no es obligatorio pertenecer a un partido para ser candidato a presidente, a diputado o a cualquier cargo electivo. O sea, vos también sea un sistema de nominación que esté como al costado de lo que es hoy todo el sistema de procedimientos que uno, tiene que ir a una interna, votar, un padrón, todo eso. ¿Estás pensando que eso yo planteé eliminaría? Se llamaba o se llama el sistema de listas abiertas, que perdí porque estaba suspendido. ¿Tenés alguna referencia ahí externa al respecto de eso? Sí, ¿En algún lugar donde lo en veas? Brasil, claro. en países de Europa. Claro. El sistema. En el Brasil es así, vos tenés un número, te presentás. En Francia, recordarás que hubo un payaso que se presentó a presidente de la República. Bueno, el caso de Italia con el movimiento 5 estrellas de humorista o de Grillo, digamos que fue algo parecido. Finalmente no. El sistema de elección, si es que vamos a usar elecciones, sí, es como el perfume en la piel de una mujer. En cada piel tiene un aroma diferente. A la postre, ¿no? Sí. A mí me parece también que el sistema de elección tiene mucho que ver con cuestiones vernáculas, la idiosincrasia de la gente, etcétera, etcétera. A ver, el sueño tuyo sería en el extremo que los propios actores de la sociedad se sienten... Esa es la segunda parte del plan. Se sienten como a legislar, quizá, y inclusive en el extremo a gobernar mismo. No existe ese tipo de democracia al final. Sí, es un sueño en definitiva, pero bueno, es una aspiración. Una aspiración. Esa Claro. sería la segunda parte. Ahora, lo que yo sí creo es en una dictadura. ¿Vos sos consciente de cómo suena esa palabra Claro en particular? que sí. Ojo, no sé, Claro. A ver, lo que te digo yo, en la política paraguaya no la, por lo menos no se escucha, no la lee, nadie reivindica ese tipo. Sí. Pero hoy en la política internacional, digo, suena fuerte la palabra. El Paraguay, los dos mejores gobernantes que tuvo Sí. fueron dictadores. Ahí a quién hace referencia. Gaspar Rodríguez de Francia, Sí, que fue el hombre Sí, que consolidó la identidad del país. sí. La nueva forma de gobierno que el Paraguay experimentaría. Su inspiración estaba en la antigua República Romana, que era normalmente regida por cónsules, pero si una amenaza aparecía y peligraba la paz y la institucionalidad, el Senado romano adjudicaba el título de dictador a una persona para que con el pleno del poder pueda restablecer la tranquilidad perdida. ¿Cuál era el peligro que Francia veía para optar por el título de dictador? Las pretensiones de Argentina, Brasil, que ellos querían anexarnos como provincia. Sin embargo, Francia no permitió. Por eso fue su gobierno férreo, su gobierno fuerte, porque quería librarnos de los demás. Él hizo que nosotros seamos libres e independientes. Tuvo que degollar inclusive a sus propios compañeros lastimosamente, que eran muy volubles, que no eran dogmáticos. Y luego Carlos Antonio López, el que instituyó las cárceles y las penas que permitió al país enfrentar después a 3 otros países en una guerra. El dictador Rivarola planteó la redacción de una constitución para así crear garantías ciudadanas e implantar un gobierno más tolerante, que según sus palabras era lo que el Paraguay necesitaba después de una larga tiranía. López replicó: No son tiempos oportunos para dictar una constitución. Las circunstancias críticas en que se halla el país, pobre y falto de personas habilitadas e instruidas, torna necesario la creación de un poder asaz, fuerte
para mantener el orden y la tranquilidad pública. Después, Entre ellos la pena de muerte a los jueces, a los policías que eran advenedizos con los extranjeros, por ejemplo. Claro. En su momento, ¿no? Stroessner no fue un dictador, fue un tirano. No estoy en el poder por ningún capricho de mando, sino por el deseo de la mayoría de mis compatriotas. No es mi exclusivo desempeño la conducción nacional, sino la responsabilidad de todos los partidos políticos a los que el sufragio del pueblo confirió el mandato de dirigir la nave del Estado. El tirano, como Maduro, Sí. utilizan el sistema electoral para consolidarse en el gobierno, Claro. con o sin poder. El sistema. Llevo las riendas y las voy a seguir llevando con esta base constitucional, gobernando de manera democrática, de manera libre y constitucional, nuestra patria para el bienestar de las mayorías nacionales, para el bienestar del pueblo trabajador. En este caso, ¿cómo ves el método o la vía o el camino por la cual, digamos, se constituiría esa dictadura? Ok. ¿Sería un procedimiento electoral o alguien que llega con los fierros y se hace del poder? Porque piensa Una antes por nueva ahí... constitución. Una nueva constitución Sí, que además de esos objetivos que yo te acabo de decir, que el presidente de la República pueda disolver el Parlamento, como es en otros países, ¿no? sí, sí. El dictador exitoso, como Tito en Yugoslavia, es el que sale entre la gente y camina. Claro. Biografía, el humilde campesino que reconstruyó a Yugoslavia y sacudió al mundo. Josip Tito. When he became dictator, he said, I'm going to have a hunting lodge, and I'm going to have great banquets, and I'm going to have beautiful mistresses. And he did. Era un comunista que enamoró a la prensa libre. There was a relationship in which we knew that he would not have us arrested at dawn if we asked the wrong question. Un rebelde que desafió a los tiranos. Tito was no more willing to submit to Stalin's demands than he had been to submit to the German occupation. There is the West, there is the communist East, and then there's the third world, which is being led by Yugoslavia and by Tito. Yugoslavia is... ¿De qué te sirve un presidente electo democráticamente que no puede salir a la calle? O sea, vos ves... Un padre de la patria. Sí, vos ves, digo, ahora veo inclusive un detalle que te has quedado sin tu dieta digamos, en la cámara por esta suspensión que tenés y vos mismo estás implementando tu supervivencia que implica salir a la calle, con lo cual esto veo que lo estás encarnando vos mismo. Más que el Parlamento debe estar integrado por máximo 40 personas. Es unicameral. Pero hay una cuestión, y es más una visión. Por supuesto, electos popularmente, Sí. por supuesto con un sistema que no sea de partidos políticos, pero sí validados con la voluntad popular. Más sería unipersonal el tema, ¿eh? O se puede usar el sistema corporativista sin tener reminiscencias de Salazar de Oliveira, pero que sea un sistema corporativista donde los campesinos tienen su representante y ellos eligen. Claro, entiendo. Los empresarios tienen los suyos. O sea, tenías como... Es un consejo Sí, de gente. Un consejo de decir, son 40 que sí llegan con una base electoral, que más bien de... Una base comunitaria. Una base comunitaria y... Que surgen de asambleas. Ahora, y es un vértice de espacio y tiempo, donde hay miles de Danieles políticos. Hay miles, solamente que nos pasa el tren, que me puede pasar a mí, que le puede pasar a cualquiera y nos quedamos en pelotas. Pero si se da dentro de un margen discrecional el espacio y tiempo de una cuestión geopolítica, que es donde muchas veces el político paraguayo no aprecia. Pero vos sos consciente que en una de esas no lo podés ver por las limitaciones biológicas que tenemos nosotros, en el sentido que por ahí, cuando vos decís el espacio y el tiempo, vos viste, te juegan, pues ves vos como jugando un papel como de catalizador
de ese proceso o inclusive, o te ves inclusive hasta con un papel de decir, me cargo al hombro el tema de un proceso electoral con ese sistema tradicional y es como que yo lo induzco de arriba para abajo, es como que lo acelero con los fierros del gobierno en la mano. ¿Cómo te ves? Como un catalizador. Yo anuncio nomás. Lo que va a venir. Serías un profeta. Anuncio nomás. Me guío mucho por la intuición y por cosas. Ya te piden más. Más duro. Te piden más. Lo que pasó en la Cámara, a mí me pegaron. Sí. Ocurre que muchas veces uno ve tantas imágenes en relación a lo que me ocurre que uno como que empieza a confundir los tiempos. Cuando yo agarré un cinto y le pegué a un juez, fue en su despacho con el cinto y defequé allí también, ¿verdad? En Ciudad del Este, ¿no? Eso me costó la cárcel 3 meses. ¿Cuándo fue eso? Bueno, en el quilombo social estoy desde los 19 años. Claro. Desde la época de Stroessner. Yo estuve preso con Napoleón Ortigosa, el tipo que tuvo más años preso en toda Latinoamérica. Jamás. Claro. Estuve preso con Rambo, Zaguiero. Bueno, y en su oportunidad, si yo te digo el nombre Mandela, ¿cómo te suena? Bien, me gusta. ¿Te asocias con una figura de ese tipo? Sí. Como que vos decís, no sé, Fue muy democrático nomás ya después. Bueno, pero a tal punto. Pero ponele a vos, te dice un asesor de campaña. Él debió fusilar. Dice, hagamos una campaña como que vos sos el Mandela paraguayo. Mandela debió fusilar a unos cuantos que construyó el apartheid. Claro. Usted se convirtió en el primer presidente de una nación sudafricana democrática y multirracial. Este fue el logro de la lucha de su vida. Jamás Sudáfrica había recibido a tantos jefes de Estado. Todos hicieron el viaje como tributo a su victoria. Un símbolo de los débiles por sobre los poderosos, del derecho sobre la fuerza y de la esperanza por sobre la resignación. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Me hace firmarla. Los presidentes en Latinoamérica, por lo general, tienen dos tipos de situaciones. Sí. O son felices cada día porque tienen el poder y el gobierno, o se sienten unos hijos malos porque solamente tienen gobierno y tienen que compartir lo poco de poder que tienen con sus enemigos y no pueden continuar con la misma pasión que con sus amigos antes de llegar. Claro. Se sienten yo digo que de acuerdo a esto, ¿a vos te interesa la posibilidad de ser presidente o te atrae, digo, en este esquema más la posibilidad de ser un dictador? Sí, eso sí. Ser un dictador sería éxito. Claro. Porque yo sé que voy a poder caminar en la calle entre la gente y subirme a cualquier micro. Claro. Y no voy a infundir temor. Ahora, donde quizás no voy a ser bien recibido, nunca va a ser en la Asociación Rural del Paraguay, en la Unión Industrial del Paraguay y en esos grupos que solamente están en las páginas sociales. Imagínate, si siendo senador me peleo con los 45, lo que sería ser presidente pelearme con 7 millones de personas. No. Y sin poder resolver las cosas. No. Yo soy feliz, así como son hoy. O sea, vos te irías hecho simplemente con la posibilidad quizás de ser, como decíamos al principio, un catalizador de todos estos cambios y como que entrando a ese monumento tan bello que tienen acá en el centro, que
no se llama Panteón de los Héroes, o estuve ahí en Estallegros, Bernardino Caballero, hay varios. Sí. Papel como... Y de inaugurar la república en el Paraguay, como Chiang Kai-shek. Importantes y controversiales del siglo XX. He was the man who should have controlled the whole of China, and at one stage in the 1920s he thought he had. Subestimó los talentos de su archirrival Mao Zedong y el poder de atracción del comunismo, y perdió el control de casi 1.000 millones de personas. He never thought for a moment that he has lost everything. From Taiwan, he hoped that someday he would stage a comeback to the mainland of China. Con su esposa, educada en Estados Unidos a su lado, dirigió la gallarda pelea de China contra Japón en la Segunda Guerra Mundial y construyó un poderío económico en Taiwán, pero siempre será conocido por haber perdido a China. Era el generalísimo Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, la batalla por China. ¿Quién fue el que los pasó a lanzazos a cada uno de los mandarines en toda China? El general Chiang Kai-shek. Claro. ¿Vos te ves? Sí, a mí me gusta mucho Chiang Kai-shek. Mao, también me gusta Mao, claro. ¿No? Ambos tenían el mismo tutor, ¿eh? Pero vos te gustaría, te verías como pasando de huello los mandarines. Sí, locales. Lo de Mao me aburriría. El tipo Chiang Kai-shek degolló a todos, claro. Instaura la república, claro. En el sentido convencional, digamos, de la palabra, lo que la gente entiende por república, cosa pública, claro. Pero ¿quién tenía realmente, no solamente en la mano las armas, sino que esto? Mao. Mao, como amigo de él, le deja salir, claro. Y va a Taiwán con los barcos y con su riqueza y toda la cuestión. Pero los dos se formaron con un mismo tipo, que era Sun Yat-sen. Claro. Y los dos comparten lo que ellos llaman los 3 principios del pueblo, hasta hoy. Entonces, la república y salir de este estado feudal, porque recuerden que Paraguay es un paisito mediterráneo olvidado, solamente conocido porque aparecen Rolls Royce en Punta del Este, que es de un paraguayo. Ese paraguayo es ojero. Aparece un ultra vehículo Austin Martin de un paraguayo en Nueva York, es un estanciero. Un poco lo que le pasó a ustedes también en el sur de la Argentina. Es que ya te digo, vos estás iluminando prácticamente hasta San Pablo con una represa de donde Paraguay es dueño, por lo menos teórico, del 50% de eso. Con lo cual ahí te aparece un tema. Si vos me decís, a 10 o 15 años vista, ¿con qué recursos vos podrías financiar cualquier política económica, sea de izquierda, de derecha, del centro, de adentro? Se me ocurre el gran candidato que tienen, además de lo que son los productos agropecuarios, que es lo mismo que pasa en Argentina, a 10 o 15 años vista, son los recursos generados por esta represa. No, vos tenés que, es lo que han hecho los coreanos. Por ejemplo, nosotros, Argentina y Corea, en el año 75, teníamos el mismo ingreso per cápita que Corea del Sur. En ese momento estábamos parados en el mismo lugar. Hoy Corea del Sur es 4 veces y está peleando mano a mano con los japoneses. Ahora, ese proceso de los coreanos, educación, mucha inversión en educación, tecnología, todo eso, ha sido un proceso de 30 años y también y con un sistema donde ellos también lo que le llaman democracia es otra cosa. Y Singapur, Corea, todo es de palo y de mano dura. Los muchachos, ¿viste? Si vos te fijas acá en los líderes de los partidos políticos, especialmente en el Partido Colorado, los líderes que hablan fuerte y claro, sí, son los que tienen más adeptos. Claro. Pero todo esto ocurre que geopolíticamente Brasil ya es el tutor de Sudamérica. Claro. Estados Unidos, la civilización enfrenta a cualquier potencia, claro, del mundo, ¿no? Pero en los próximos 30 años las cosas se van a volver todavía China, moradas. El tema militarmente, China es un pigmeo al lado de Estados Unidos. Claro. Estados Unidos todavía tiene más, si uno es el único rubro donde Estados Unidos hoy tiene una ventaja decisiva con respecto a cualquier otro país. Y Brasil,
que tiene los 5 elementos. Yo siempre lo traigo a colación a un general que ya muy poca gente conoce, Vieira Matos. Estuvo en Paraguay. Es uno de los más grandes geopolíticos brasileños del siglo pasado, que murió ya a fines de los 1900. Él decía, comparaba China y Brasil ya en esa época. Y él decía, Brasil tiene territorio, dominio de costa, población, recursos minerales e identidad cultural. Que son los 5. China tiene todo menos identidad cultural, pero en estos años de estas décadas fue solventando eso con un idioma único y compañía, ¿no? Ningún otro país en Sudamérica tiene esos 5 elementos de Brasil. Y no hay que olvidar que Brasil es imperialista. Sí, claro. Ellos son imperialistas, son lusitanos. Tal cual. Tenés ahí un sistema, vos de hecho, todo el proceso de descolonización, hay temas que por ahí se olvidan. Cuando fue el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra, el último país que terminó en descolonizar y se resistió muchísimo, lo tuvieron que apretar, fue Portugal. Recién en los años 70. ¿Qué estás viendo a nivel internacional? Es decir, vos prendés la tele, haces zapping, algo que te atraiga, aunque sea que vos no coincidas. Bolivia. Que no coincidas ideológicamente, pero sí que vos decís, che, este estilo de liderazgo o la impronta, la fuerza, me cae bien. Evo me gusta. ¿Evo te gusta? Saben, cuando yo llegué a la presidencia, el embajador de Estados Unidos, hasta un grupo de congresistas vinieron a visitarme y me dijeron, tú no puedes tener relaciones diplomáticas ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. ¿Y qué les dijo? No podía tener relaciones diplomáticas. Yo le dije, nosotros, si Bolivia tuviera una buena posibilidad de tener relaciones diplomáticas, estaríamos con todo el mundo. Aquí nadie nos va a prohibir. Evo me gusta por varios motivos. Uno, que él surge de una religión extremista y logra aún así cooptar a gente de otras religiones, porque es pluricultural el tema allí, ¿verdad? Claro. Entonces él logra, aún siendo de esa secta chiita prácticamente, que otros comulguen con él en ese aspecto para empezar, ¿no? Claro. Y después me gusta lo que pasa en Filipinas también. Claro. Que se posicionan los tipos. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, admitió por primera vez ejecuciones extrajudiciales durante su mandato, donde se lleva a cabo una sangrienta campaña antidroga en la que han muerto más de 4.800 sospechosos de consumo y tráfico de drogas. Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales. Así lo arresto. Según datos oficiales de la Agencia Antidrogas de Filipinas, un total de 4.854 sospechosos han sido asesinados en redadas policiales y 155.193 han sido arrestados en un total de 108.058 operaciones antidroga en todo el país. Organizaciones defensoras del... Me gusta el de Corea del Norte también, El Kim Jong. Me encanta. ¿Te gusta Kim Jong? Sí, me gusta. No te digo que es lo que yo pretendo. No, pero por eso... Hay que aplaudirlo hasta que él diga basta, porque el que no es devoto del líder norcoreano podría incluso pagarlo con su vida. Es Kim Jong-un, el amante de los videojuegos, del básquetbol y del queso suizo, que con apenas 27 años se convirtió en el tercer líder de la única dinastía comunista que queda en Asia. Mira. Lo de Trump me aburre porque es muy predecible todo, ¿no? Claro. Macron a veces da sorpresitas así interesantes, ¿no? Macron dice que su país debería volver a asumir un papel central en los asuntos internacionales. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment. La division et les fractures qui parcourent notre société doivent être surmontées, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou morales. Car le monde attend de nous que nous soyons forts, solides et clairvoyants. El presidente de Portugal, que es un tipo que anda en micro,
Es un tipo que hay un incendio, es el primero que llega con la moto. Claro que no es el primer ministro, es el presidente. Es un tipo que hizo su campaña. La impresión final que me dio es que si uno escucha o lee los reportajes sin conocerlo, le daría la idea de que está ante un personaje muy duro de domar, pero si uno pasa y entra en el metro cuadrado de él a conversar, me parece que muchas de las cosas que hace, en cierta forma, responden a convicciones que él tiene profundas, pero también tiene cierto manejo de la teatralización o de la dramatización de las cosas que me parece que yo creo que en cierta forma no es, hay que tomarlo, me parece no demasiado taxativamente a lo que él plantea. Él tiene claro, y en eso yo creo que él tiene un gran manejo del escenario político, que es el tema que tiene que generar acciones que tengan punch comunicacional. O sea, en este aspecto, más allá que él plantea ideas que pueden llegar a sonar viejas, yo lo encuadraría como un personaje muy encuadrado en lo que es esta política de los medios, manejo de redes y todas estas cosas, que él lo hace con mucha pericia. De hecho, ahora se le ha cortado bastante el acceso por las posturas que tiene y los encuadres que tiene con los medios tradicionales mainstream, y sin embargo, en las redes él tiene un manejo enorme y uno se ve claramente de que él en ese aspecto no es un político para nada, más allá que el mensaje o las referencias que tiene pueden sonar viejas, como estas cosas de Mao, de Chiang Kai-shek o Mandela, cosas de ese tipo. Sin embargo, en lo que es el manejo de la comunicación política, yo creo que es un caso muy interesante para mirar, porque yo creo que lo que él hace tiene mucho manejo de la teatralización. De hecho, ahora, como está suspendido en la Cámara de Senadores por episodios que ha tenido ahí de pugilato y de tirarle agua a otros, a colegas de la política tradicional del Partido Colorado, ahora está suspendido y dice que no tiene de qué vivir y va a salir con un food truck de hamburguesas, que ahí tiene una carta y va a recorrer el país. O sea, él tiene Mi guadanía tiene 2 carnes de 100 gramos cada una y de queso. Voy a hacer una hamburguesa local que es de chancho. Voy a hacer otra que va a ser tutti tutti, que es tipo riera, así muy, ¿verdad? Y otro que va a ser de pechuga de pollo, que se va a llamar a los Zulma Gómez. Eso básicamente es el menú, y los precios van a ser bien competitivos. Nunca me le voy a sacar trabajo a la gente que está en un lugar. Voy a vender frente a los cementerios, básicamente, frente a las seccionales y frente a las grandes empresas internacionales de hamburguesas también. Sí. Una clara visión de la política moderna y del uso de las herramientas comunicacionales. En ese aspecto, perfectamente su estilo político podría ser presentado en un congreso de comunicación política perfectamente, más allá de que las referencias de él sean explosivas. Yo creo que ahí hay un uso como tiene mucha picardía para manejar estas cosas.